El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente va a levantar cejas y quién sabe, tal vez alguna que otra carcajada. Vamos a hablar de cómo es que Donald Trump parece estar haciendo todo lo posible por alejar a sus propios aliados claves. Y lo mejor de todo, lo hace justo cuando más lo necesita. Así que si te interesa el chismecito político y quieres saber cómo es que figuras como Brian Kemp y Conor McGregor le están dando la espalda, quédate conmigo porque esto se va a poner bueno. Empecemos con el buen Brian Kemp, gobernador de Georgia. El conflicto entre Trump y Kemp no es nada nuevo, pero últimamente ha alcanzado un nuevo nivel. Digamos, una nueva intensidad. Todo comenzó cuando Kemp se negó a darle la vuelta a los resultados de las elecciones del año 2020 en Georgia, ese estado en el cual, Donald Trump perdió por un pelo. Y como todos sabemos, a Trump no le gusta perder, así que en lugar de dejarlo pasar, ha estado lanzando ataques públicos contra Kemp, llamándolo de desleal y cuestionando su récord como gobernador. Pero no todo se queda ahí. En un reciente mitin en Georgia, Trump no solo fue tras Kemp, sino que también se metió con su familia, exactamente con su esposa, sugiriendo que ella era una ingrata por no apoyar más su campaña. Ahora me pregunto yo, ¿en serio Donald Trump cree que atacando a la familia de Kemp va a ganar esos puntos en Georgia? Porque sinceramente muchos de los seguidores de Kemp están empezando a ver esto como algo más bien contraproducente. Y no los culpo, la verdad. Ahora hablemos de alguien más que no es político, pero que tiene un montón de seguidores. El famoso peleador de MMA, Conor McGregor. Pues él había sido un defensor vocal de Trump, o sea, incluso lo llamó el gran jefe en algún momento. Pero en una de esas clásicas metidas de pata, Donald Trump fue y dijo en una entrevista que su peleador favorito no era McGregor, sino que era un luchador ruso. Se trata de Khabib Nurmagomedov. Sí, porque ¿qué podría salir mal al decir que prefieres a alguien que no solo es rival de McGregor, sino que también es ruso, y en pleno clima de tensiones internacionales? Pues bueno, McGregor no se lo tomó nada bien. Retiró su apoyo a Trump en un santiamén y lo criticó con una serie de tweets que honestamente estaban llenos de su característico fuego irlandés. Es más, incluso llegó a cuestionar el valor neto de Trump. Y sabemos que si hay algo que le duele a Trump, es que pongan en duda su fortuna. Y pues como si alejar a Brian Kemp y a Conor McGregor no fuera suficiente, Donald Trump tomó la decisión de que también era buena idea meterse con Bruce Springsteen. Así es, el Boss, ese músico legendario que es prácticamente un héroe en Pensilvania. Durante un mitin, Donald Trump desestimó la popularidad de Springsteen, como si fuera cualquier otro artista del montón. Y no sé ustedes, pero meterse con Springsteen en Pensilvania es como entrar en una jaula con un león y burlarse de su melena. Sin duda alguna no es la mejor idea. Lo cierto es que Pensilvania es un estado clave, y este tipo de movimientos es lo que podría salirle muy caro a Donald Trump en las urnas. Atacar a una figura tan querida podría ser un error del cual no se recupere fácilmente, especialmente cuando él necesita ganar el apoyo de cada votante posible en ese estado. Estos incidentes no parecen ser simples errores, sino que esto es parte de un patrón mucho más amplio de un comportamiento autodestructivo. Es como si Donald Trump estuviera saboteando su propia campaña, alejando a figuras importantes y atacando a personalidades tan populares en estados tan cruciales. Uno llega a preguntarse qué está pasando aquí. ¿Será que Donald Trump ha perdido el toque que lo hizo tan popular en el año 2016? ¿O es que su estrategia de siempre, de ser un rebelde que no sigue las reglas, está empezando a agotarse? Pues en conclusión, los recientes pasos en falso que ha tomado Donald Trump nos sugieren una campaña que honestamente está en desorden.
En lugar de consolidar su base, parece estar echando gasolina al fuego y está alejando a personas que son claves para él. Y con la elección de este año 2024, que está cada vez más cerca, uno se pregunta si estas tácticas terminarán por costarle la Casa Blanca. Y aquí es donde te pregunto a ti, ¿crees que Donald Trump podrá recuperar a estos aliados? ¿O ya es demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué es lo que piensas. Y no olvides que si te gusta este video, dale un like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos. Cada vez somos más, y es gracias a ustedes. Activa la campanita para no perderte de ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video.